Nadie va a contratar a un gerente de 54 años que alcanzó su punto máximo hace una década. Julian Montgomery no solo me dijo esas palabras en privado. Las dijo exactamente a las 5 de la tarde, un martes lluvioso, de pie, a la cabecera de la pulida mesa de conferencias de caoba, en la sala de juntas principal de cristal de Atlas Logistics Solutions. Las dijo frente a 8 gerentes junior, todos ellos menores de 28 años, y todos ellos, de inmediato, bajaron la vista a las pantallas de sus tabletas para evitar el contacto visual conmigo. Mi nombre es Edward Mercer. Durante 21 años, mi cargo había sido director de operaciones de sistemas. Me había ganado cada una de las letras de ese cargo a través de semanas laborales de 75 horas, vacaciones familiares perdidas, y más de 2 décadas manteniendo la enorme cadena de suministro de esta empresa funcionando sin una sola interrupción importante. 4 minutos antes, había entrado tranquilamente en la sala y había colocado una sola hoja de papel blanco y nítido sobre la mesa. Era mi dimisión formal por escrito, proporcionando el preaviso estándar de 2 semanas. No levanté la voz, ni hice una escena dramática. Simplemente declaré que, debido a los recientes cambios estructurales, mi tiempo en Atlas había llegado a su fin natural. Julian no recogió el papel para leerlo profesionalmente. En cambio, lo recogió con 2 dedos, lo sostuvo en el aire como una servilleta sucia, y se rió a carcajadas. ¿Es esto una broma, Edward?, preguntó, mirando alrededor de la sala en busca de aprobación. Los gerentes junior ofrecieron risitas pequeñas y nerviosas. Ganas $195.000 al año. ¿Sabes cuántos recién graduados, salidos de la calle, podrían dirigir tu división por $90.000? Tus sistemas heredados están obsoletos. Eres inventario reemplazable, simple y llanamente. Dejó caer el papel de nuevo sobre la madera brillante. El golpe del papel contra la mesa sonó como un disparo en la sala silenciosa. Me quedé completamente inmóvil. Mis manos estaban a mis costados, sin apretar y relajadas. Mi rostro era una máscara de total compostura. Por dentro, mi sangre estaba hirviendo. Pero 2 décadas en operaciones corporativas me habían enseñado una regla fundamental: en el momento en que pierdes los estribos, pierdes tu poder. Lo dejé hablar. Lo dejé mostrar a todos en esa sala exactamente quién era. Julian se inclinó hacia adelante, apoyando su peso en sus manos. Tenía 34 años, vestía un traje a medida pagado con el dinero de su familia, y poseía un título de una escuela de negocios de élite que le había enseñado mucha jerga corporativa, pero ni una sola cosa sobre cómo se mueve la carga real a través de océanos reales. Su padre formaba parte de nuestra junta directiva, que era la única razón por la que ostentaba el cargo de vicepresidente senior. Te diré lo que voy a hacer, dijo Julian, deslizando la carta de dimisión de nuevo por la larga mesa hacia mí. Voy a dejar esta carta aquí mismo. Te daré hasta el amanecer de mañana para que la retires. Piénsalo bien, Edward. Piensa en tu hipoteca. Piensa en tu edad. Si sales por esa puerta esta noche y no te disculpas antes de las 6 de la mañana, estás acabado. Sin indemnización, sin referencias, nada. Se volvió hacia su pantalla, descartándome como si fuera un trozo de basura. Recogí mi papel, lo doblé pulcramente por la mitad, y salí de la sala sin decir una palabra más. Mientras regresaba a mi oficina por el silencioso pasillo alfombrado del 5º piso, el pesado silencio del edificio se posó a mi alrededor, pero mi mente estaba increíblemente activa. Julian pensaba que yo era una reliquia sobrepagada aferrándose a un trabajo de oficina moribundo. Veía a un hombre de mediana edad que vestía trajes sencillos, confeccionados en serie, hablaba en voz baja, y no hacía presentaciones llamativas y animadas durante las reuniones trimestrales de la Junta. Para Julian y la nueva generación de ejecutivos, el valor se medía en jerga corporativa y presentaciones de diapositivas coloridas, no en el trabajo duro e invisible que mantiene en movimiento una cadena de suministro global. Lo que Julian no logró darse cuenta fue que yo no solo trabajaba para Atlas Logistics Solutions. Yo era la persona que la mantenía viva, día tras día. Durante más de 2 décadas, había sido el ancla operativa de esta empresa. Había sobrevivido a reestructuraciones corporativas, crisis económicas, y a 4 directores ejecutivos diferentes. Conocía cada terminal portuaria, cada agente de aduanas, y cada vacío legal en los 6 puertos regionales. Había construido toda la base digital de su red logística.
Sabía que, sin mi participación directa, todo el aparato no era más que un frágil castillo de naipes esperando una ráfaga de viento. Recordaba cuando entré por primera vez en esta oficina hace 21 años. Los suelos eran de linóleo, las computadoras eran voluminosas, y la empresa manejaba solo una fracción de la carga que procesaba hoy. Había pasado mis noches escribiendo código, mis fines de semana hablando con las autoridades portuarias, y mis vacaciones resolviendo disputas aduaneras que amenazaban con llevarnos a la bancarrota. Había sacrificado mi juventud, mi vida personal, y mi tranquilidad para construir este imperio operativo. El padre de Julian, Richard, había reconocido mi valor en ese entonces, ofreciéndome bonificaciones y opciones sobre acciones que me mantuvieron leal. Pero Richard se había distanciado, sentado en una junta directiva remota, dejando a su arrogante hijo jugar a ser el dueño de un imperio que él no construyó. Mientras miraba alrededor de mi oficina, los certificados en la pared y los manuales en el estante, no sentía arrepentimiento. Había dado lo mejor de mí a este lugar, y ahora les iba a dar mi ausencia. Durante 21 años, había construido desde cero el motor central de la cadena de suministro de la empresa. Lo llamamos Customs Core. Era una arquitectura de software interna que dirigía más de 550 millones de dólares en fletes diarios a través de 6 importantes puertos regionales. Cada barco de carga que llegaba del extranjero, cada tráiler de tractor inactivo en una terminal fronteriza, y cada declaración aduanera automatizada dependía de Customs Core para superar las inspecciones legales. Para un externo como Julian, el sistema parecía completamente automático, presionabas un botón en una pantalla elegante y aparecían marcas de verificación verdes. Pero el software solo es tan bueno como la realidad que hay detrás. Las leyes de envío internacionales cambian constantemente. Las autoridades portuarias actualizan sus normas de seguridad sin previo aviso. Para mantener 550 millones de dólares en movimiento todos los días, sin ser golpeado por millones en multas federales, había creado personalmente protocolos administrativos de seguridad a prueba de fallos personalizados. Estos protocolos no estaban escritos en ningún manual de instrucciones estándar. Se basaban en claves especiales de validación de seguridad que estaban directamente ligadas a mi perfil de seguridad ejecutivo personal. Cada vez que un sistema portuario arrojaba un código de error de alto nivel a las 2 de la madrugada, Customs Core no ejecutaba un script automatizado. Hacía PIN a mi terminal personal, requiriendo mi autoridad administrativa específica para verificar los manifiestos de carga y liberar la retención. Yo era la columna vertebral invisible de toda la empresa. Trabajaba 60 horas a la semana, cada semana, durante casi 2 décadas. Mientras jóvenes ejecutivos como Julian se atribuían el mérito de nuestros crecientes márgenes de beneficio durante las llamadas públicas a los accionistas, yo era el que estaba sentado en salas de computadoras oscuras asegurándome de que nuestros barcos no fueran incautados por los guardacostas. No trabajaba estas agotadoras horas por una lealtad corporativa ciega. Lo hacía porque no tenía otra opción. Soy el único proveedor de mi familia. Mi hija Lily tiene 23 años y vive con una compleja condición de salud crónica que requiere tratamientos médicos especializados no cubiertos completamente por el seguro básico. Mi madre Clara vive en una tranquila residencia asistida de alta calidad a 4 millas de mi casa, donde las tarifas mensuales de cuidado aumentan cada año. Durante años, mi salario de $195.000 fue la única pared que se interpuso entre mi familia y el desastre financiero total. A Lily le diagnosticaron hace 5 años un trastorno autoinmune raro que requería infusiones especializadas semanales, tratamientos que costaban más de $4.000 por sesión y solo estaban cubiertos parcialmente por mi seguro. Mi madre Clara, ahora de 80 años, requería atención de enfermería las 24 horas después de una caída grave, y las tarifas mensuales en su residencia asistida habían subido recientemente a $6.000 al mes. Estas presiones financieras eran las cadenas invisibles que me mantenían encadenado a mi escritorio, soportando la constante falta de respeto. Julian conocía mi situación familiar. A sus ojos, estas obligaciones no eran una fuente de fortaleza, sino una vulnerabilidad que podía explotar para mantenerme obediente. Él creía que, sin importar cuánto disminuyera mi papel o recortara el presupuesto de mi equipo, nunca me atrevería a irme porque no podía permitirme perder mi sueldo. La arrogancia corporativa que acababa de explotar en nuestra sala de juntas principal de cristal se había estado gestando durante 7 dolorosos meses. Todo comenzó cuando Julian Montgomery fue nombrado vicepresidente senior de operaciones. Su padre, Richard Montgomery,
era un accionista importante que formaba parte de la junta directiva y había impulsado la promoción, a pesar de que Julian tenía menos de 5 años de experiencia real en la industria del transporte marítimo. Julian había llegado a Atlas Logistics Solutions con un brillante título de una escuela de negocios, una colección de costosos trajes a medida, y una desesperada y ardiente necesidad de demostrar que era un visionario corporativo moderno. No pasó su primer mes aprendiendo cómo funcionaba realmente nuestra red portuaria regional. No se sentó con los coordinadores de logística experimentados, ni leyó nuestros complejos manuales de cumplimiento normativo. En cambio, anunció un plan ambicioso para modernizar toda nuestra estructura de operaciones y recortar los costos generales en un 25% en todos los ámbitos. La idea de modernización de Julian era completamente cosmética. Contrató a consultores de tecnología externos de alto precio que pasaron semanas construyendo llamativos y coloridos paneles digitales que se veían increíbles en las presentaciones de la Junta, pero eran funcionalmente inútiles para resolver crisis reales de envío. Para financiar estas mejoras visuales, Julian desmanteló sistemáticamente mi departamento de operaciones. Me despojó de mi autoridad presupuestaria, recortó drásticamente el pago de horas extras de mi equipo, y obligó a ingenieros de sistemas experimentados a renunciar. Luego reasignó a mis 2 programadores senior restantes para construir un portal experimental para su protegido favorito, Toby, un analista de 24 años que no conocía la diferencia entre un conocimiento de embarque básico y una exención de aranceles aduaneros. Cuando presenté memorandos escritos detallados advirtiendo a Julian que recortar nuestro presupuesto de sistemas dejaría nuestros 6 puertos vulnerables a fallos importantes en el despacho de fronteras, ni siquiera los leyó. En las reuniones semanales de personal, me interrumpía abiertamente cada vez que sacaba a colación el cumplimiento operativo, sonriendo con condescendencia a los otros gerentes y diciéndoles que yo estaba estancado en el pasado, o que los gerentes de la vieja escuela siempre temen la innovación dinámica. Lo que Julian nunca entendió fue que un hombre que ha pasado 21 años resolviendo crisis catastróficas de la cadena de suministro bajo presión no entra en pánico cuando es amenazado. Él planea. Y mientras me sentaba en mi escritorio para mirar mi pantalla por última vez, supe que el mismo sistema que Julian había descartado como obsoleto estaba a punto de mostrarle exactamente cómo se veía mi ausencia. El punto de quiebre llegó 4 semanas antes de mi dimisión. Las autoridades marítimas internacionales emitieron una actualización regulatoria masiva respecto a la verificación de manifiestos en tiempo real. Requería un parche de código personalizado en Customs Core para mantener sincronizadas nuestras 6 principales terminales oceánicas. Señalé el peligro regulatorio de inmediato y solicité horas de desarrollador de emergencia para implementar la actualización de seguridad en la red. Julian denegó la solicitud en el acto. Me acusó de intentar inflar el presupuesto de mi departamento para justificar mi salario. Canceló nuestra ventana de mantenimiento programada y asignó a su protegido, Toby, para manejar la documentación de cumplimiento utilizando una prueba de software de terceros no verificada. Para empeorar las cosas, durante mi evaluación anual de desempeño de ese viernes, Julian me dio la calificación más baja de mis 21 años de carrera, citando mi supuesta resistencia a la estrategia ejecutiva moderna. 2 días después, en la reunión informativa operativa trimestral, Julian presentó un informe masivo de eficiencia de costos a los directores regionales. Cada métrica positiva en ese informe se construyó sobre el agotador y no remunerado trabajo de fin de semana de mi equipo. Julian se atribuyó todo el mérito de los números, agradeciendo públicamente a Toby mientras me ignoraba por completo mientras yo estaba sentado en el extremo más alejado de la larga mesa de conferencias. Al ver a Julian allí de pie, disfrutando de aplausos que no se había ganado, algo fundamental cambió dentro de mí. Me di cuenta de que mi lealtad a Atlas Logistics Solutions ya no era una virtud. Era una forma de lenta autodestrucción. Había pasado más de 2 décadas protegiendo a una empresa que permitía a un ejecutivo arrogante e inexperto tratar el conocimiento institucional como un obstáculo. Julian creía que era intocable debido al nombre de su padre y su asiento en la junta. Él creía que la empresa funcionaba con presentaciones de diapositivas elegantes y jerga ejecutiva. Decidí entonces que era hora de dejarle descubrir qué era lo que realmente sostenía el edificio. Volví a mi oficina de la esquina, cerré la puerta en silencio, y saqué una caja de cartón limpia de debajo de mi escritorio. El edificio estaba casi completamente vacío ahora. Eran las 5:45 de la tarde y la tenue luz del atardecer se filtraba por las ventanas manchadas de lluvia, proyectando largas sombras sobre mi espacio de trabajo.
Empaqué mis artículos personales con precisión lenta y deliberada, una pequeña fotografía enmarcada de mi hija Lily en su graduación de la escuela secundaria, un reloj de escritorio de latón que me dieron por mi hito de 15 años, un pequeño helecho en maceta que había sobrevivido 9 años en el alféizar de mi ventana. No imprimí archivos propietarios, ni descargué secretos comerciales en una unidad flash. No tenía ningún interés en el robo corporativo o el sabotaje mezquino. El poder que poseía no pertenecía a un documento robado. Residía enteramente dentro de mi cabeza, construido a lo largo de 21 años resolviendo problemas operativos que nadie más ni siquiera sabía que existían. A las 6:05 de la tarde, mientras cerraba la caja con cinta adhesiva, mi puerta se abrió. Julian estaba de pie en la entrada, sin chaqueta, con las mangas remangadas en una calculada exhibición de poder ejecutivo ocupado. Miró la caja, luego a mí, con una sonrisa divertida dibujada en sus labios. Se acercó a mi escritorio, sacó mi carta de dimisión doblada de su bolsillo, y la deslizó por la superficie de madera limpia. Última oportunidad, Edward, dijo, su voz goteando con descendencia. Firma una retractación completa ahora mismo, acepta un ajuste salarial del 20% para alinearte con nuestra nueva estructura operativa, y te dejaré conservar tu escritorio. Si pasas esa caja más allá del mostrador de seguridad, tu acceso corporativo será revocado inmediatamente. Tu contribución de pensión complementaria se detiene esta noche, y me aseguraré personalmente de que tu nombre sea marcado en cada red de reclutamiento logístico del Estado. Miré el papel, luego levanté la vista hacia sus ojos. No sentí miedo, y no sentí pánico. Los 21 años de ansiedad, el peso de mantener esta empresa a flote mientras era tratado como invisible, simplemente se desvanecieron. Fue reemplazado por una fría y silenciosa claridad. Estás cometiendo un error administrativo masivo, Julian, dije con calma. Él resopló, echando la cabeza hacia atrás en una risa corta y burlona. ¿Es eso una amenaza, Edward? No, respondí suavemente, colocando mis manos sobre mi caja de cartón. Es un hecho operativo. La realidad siempre llega mucho más rápido de lo que esperas. No esperé su respuesta. Recogí mi caja, pasé junto a él hacia el pasillo, y me dirigí hacia los ascensores de cristal. Me llamó a gritos, su voz resonando en las paredes vacías del pasillo, diciéndome que estaría rogando por mi trabajo antes de que terminara la semana. No miré hacia atrás. Abajo, en el vestíbulo principal, el guardia de seguridad, un hombre amable llamado Walter que había trabajado en la recepción durante 14 años, miró mi caja con ojos grandes y preocupados. Le entregué mi credencial de identidad corporativa y mi tarjeta de seguridad maestra. Él tragó saliva, preguntándome si estaba seguro de esto. Le di una sonrisa amable, le agradecí por sus años de amabilidad, y salí por las puertas automáticas al aire fresco y lluvioso de la tarde. Walter miró la caja de cartón en mis brazos, su rostro se ensombreció al darse cuenta de lo que significaba. ¿Tú también, Edward?, preguntó en voz baja. Asentí, ofreciendo una sonrisa triste. Es hora, Walter. Este lugar ya no es lo que solía ser. Walter suspiró, deslizando mi tarjeta de acceso por el mostrador. Están dejando ir a los buenos, murmuró. Le estreché la mano, agradeciéndole por los 14 años de seguridad y cálidos saludos que había brindado cada mañana. Mientras salía la fresca noche, la lluvia se sintió limpia en mi rostro. Era la primera vez en 2 décadas que no sentía el peso aplastante de Atlas Logistics sobre mis hombros. A las 6:15 de la tarde, me senté en mi sedán en la tranquila esquina del estacionamiento. La lluvia golpeaba rítmicamente contra el parabrisas mientras abría mi tableta. Primero, revoqué oficialmente mis garantías personales de consultor ejecutivo, el acuerdo legal de seguridad que permitía a Customs Core usar mi firma digital privada para anulaciones de despacho de emergencia. Segundo, desvinculé mi teléfono del servidor empresarial de Atlas. El silencio repentino fue abrumador, durante 21 años, mi teléfono había zumbado cada 20 minutos con alertas de terminal. Ahora, la pantalla estaba en blanco. Conduje hasta un restaurante a 2 millas de distancia, estacioné, y marqué un número privado que había guardado durante 4 años. Era hora de llamar a Victoria Vance, directora ejecutiva de Apex Freight Systems, el principal competidor de Atlas. Apex era el principal y más agresivo competidor de mercado de Atlas. Durante 4 largos años,
Apex había estado intentando igualar nuestras velocidades de despacho transfronterizo, pero nunca habían podido igualar nuestros tiempos de respuesta en los 6 puertos regionales porque carecían de los protocolos personalizados que yo había diseñado. A las 11 de esa noche, estaba sentado en la mesa de mi cocina con una taza de té. Victoria respondió al segundo timbrazo. Edward, su voz llegó clara y nítida. No esperaba ver tu nombre a las 11 de la noche de un martes. Buenas noches, Victoria, dije con calma. A partir de las 6:15 de esta tarde, ya no estoy empleado por Atlas Logistics. Mi dimisión es efectiva de inmediato, y he cortado completamente mis lazos técnicos. Hubo una pausa repentina. ¿Me estás diciendo que Julian Montgomery realmente te dejó ir? Se burló de mi dimisión, me llamó reemplazable, y amenazó con arruinar mi reputación si no me disculpaba antes del amanecer. Victoria soltó un largo silbido incrédulo. La arrogancia absoluta de ese joven es asombrosa. No tiene idea de lo que acaba de desechar. Quiero ser transparente, Victoria, añadí. No llamo para vender listas de clientes o secretos comerciales de Atlas. Así no es como opero. Por supuesto que no, respondió Victoria. No necesito sus archivos, Edward. Necesito tu mente, tu historial de cumplimiento, y tus 2 décadas de relaciones directas con directores portuarios. Eres el verdadero motor detrás de su éxito. Mientras hablábamos, mi tableta sonó con una notificación automatizada de la industria. Customs Core acababa de arrojar un error crítico de autenticación de nivel 4 en la terminal principal de contenedores. Debido a que mi firma digital personal había sido revocada, el sistema no pudo verificar los manifiestos de carga para 3 cargueros oceánicos entrantes. Julian había asumido que el sistema funcionaba en piloto automático, sin saber que cada noche requería mi validación de clave para despachar la carga. Victoria vio la misma alerta y se rió entre dientes. ¿Ya están estancándose, no? Ya lo descubrirá pronto, respondí. Edward, dijo Victoria, ¿qué hay de tu cláusula de no competencia? Sonreí hacia la habitación oscura. Cuando Julian reestructuró nuestros paquetes salariales operativos hace 3 meses para reducir costos, el equipo legal de su padre cometió un error crítico. No incluyeron restricciones estándar de no competencia en las nuevas plantillas, que anulaban todos los acuerdos anteriores. Soy completamente libre de trabajar en cualquier lugar. Victoria se rió. Eso es justicia poética. Te quiero en mi oficina a las 5:30 de la mañana. Redactemos un contrato antes de que salga el sol. A las 5:30 de la mañana, entré en el estacionamiento de la sede de Apex. La torre de cristal resplandecía en el amanecer gris. Subí en el ascensor al último piso, donde Victoria me esperaba. La zona de recepción era abierta, luminosa y zumbaba de energía, incluso a esta hora temprana, un marcado contraste con la atmósfera estéril y tensa que Julian había establecido en Atlas. Una cafetera con café recién hecho estaba sobre su escritorio de cristal, junto al acuerdo legal preparado por el director de asuntos legales de Apex durante las últimas 5 horas. Victoria me ofreció una silla y deslizó el documento por el escritorio. Léelo con atención, Edward. Revisé los términos. El contrato me nombraba vicepresidente senior de operaciones logísticas globales. El salario base era de $320,000 al año, casi el doble de mi salario en Atlas. Incluía un bono de firma sustancial, cobertura médica completa que cubría la atención especializada de Lily, y bonificaciones por rendimiento ligadas a la eficiencia de las terminales. Lo más importante, me otorgaba autoridad plena e incuestionable sobre el cumplimiento regional y la arquitectura de sistemas, permitiéndome construir una nueva red sin interferencia corporativa. Victoria veía mi experiencia no como una reliquia obsoleta, sino como un activo vital. Esto es muy generoso, dije. Es lo que tu trabajo ha valido durante los últimos 10 años, respondió ella. Exactamente a las 6 de la mañana, mientras el sol asomaba por el horizonte, firmé el contrato. Al instante, el equipo de medios de Apex envió un comunicado de prensa a todas las agencias de noticias corporativas. En ese mismo segundo, mi teléfono comenzó a vibrar. Había 11 llamadas perdidas, 6 mensajes de texto, y 4 mensajes de voz urgentes, todos de Julian. Su primer mensaje de texto, enviado a las 5:15 de la mañana, había sido arrogante, exigiendo mi regreso.
Su segundo mensaje de texto, a las 5:35 de la mañana, era de pánico, preguntando dónde estaban las claves de anulación administrativa para el error en la terminal portuaria 4. Su último mensaje, enviado hace solo 2 minutos, a las 5:56 de la mañana, consistía en solo 3 palabras: por favor, llámame. El poder presuntuoso que Julian había mostrado hace 21 horas se había evaporado, reemplazado por el pánico de un ejecutivo que se daba cuenta de que había cortado las cuerdas que sostenían su propio techo. Dejé el teléfono boca abajo y tomé un sorbo de café. El sol había salido. Mi decisión estaba tomada. A las 8 de la mañana, la situación en Atlas Logistics Solutions había caído en un caos operativo total. Sin mis validaciones manuales de clave administrativa, Customs Core había bloqueado todos los canales de carga. 52 enormes buques portacontenedores oceánicos estaban anclados en alta mar, incapaces de atracar porque faltaban sus firmas de despacho de manifiesto. Más de 600 camiones de transporte estaban atascados a lo largo de la carretera, inactivos en un tráfico denso que se extendía por millas. Las autoridades portuarias estaban imponiendo multas automatizadas por incumplimiento de $65.000 por cada hora que cada terminal permanecía bloqueada. Dentro de la sede de Atlas, Julian Montgomery había convocado una reunión de emergencia. La sala estaba llena de gerentes frenéticos, y los llamativos paneles digitales que Julian había instalado mostraban banners de error rojos parpadeantes. Cuando Julian exigió que Toby anulara los bloqueos de seguridad, el joven analista rompió a llorar, admitiendo que nadie entendía el código fuente de Customs Core ni cómo anular mis claves de autorización personal. Desesperado, Julian intentó forzar su entrada a la base de datos usando mi antiguo perfil administrativo, intentando falsificar mi firma de autorización digital para despachar un carguero atascado. Pero el protocolo de seguridad era robusto. Marcó el intento no autorizado, registró el log forense, y activó una alerta automatizada a la junta directiva, señalando un grave incumplimiento del deber fiduciario y una violación de las regulaciones federales de seguridad informática según el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1030. A las 8:15 de la mañana, mi teléfono sonó. La llamada provino directamente del altavoz de la sala de juntas de Atlas. Sentado en mi espaciosa nueva oficina en Apex Freight Systems, lo puse en altavoz, con Victoria Vance sentada frente a mí. Edward, gracias a Dios que contestaste. La voz de Julian resonó por el altavoz, sin aliento y aguda por la pura desesperación. Tenemos un fallo técnico masivo en Customs Core. Necesito que le des a mi equipo técnico los códigos maestros de anulación administrativa ahora mismo. Buenos días, Julian, dije con calma. Eso no es un fallo. Esa es la arquitectura de seguridad haciendo precisamente lo que diseñé que hiciera, cuando un usuario no autorizado intenta procesar manifiestos de carga global sin credenciales válidas, o intenta falsificar esas credenciales. Escúchame, Edward, tartamudeó Julian. Sé que tuvimos un desacuerdo. Si regresas ahora mismo, respetaré tu antiguo contrato y te daré un aumento del 10%, pero necesitas darnos esos códigos. Respondí, mi voz firme y completamente desprovista de ira. Me dijiste ayer que yo era inventario reemplazable, y que cualquiera de la calle podría dirigir mi división por la mitad de mi salario. Si mi trabajo es tan simple y sin valor como afirmaste, seguramente tu equipo de tecnología moderna puede resolver un simple código de despacho. Edward, por favor. Julian estaba rogando ahora. La junta me está llamando cada 5 minutos, y mi padre también está en línea. Si estas terminales permanecen cerradas, la empresa enfrenta daños catastróficos. Mi conocimiento institucional me pertenecía, Julian, respondí suavemente. Elegiste descartarlo y faltarle el respeto a 21 años de mi vida. A partir de las 6 de esta mañana, soy oficialmente el vicepresidente senior de operaciones logísticas globales en Apex Freight Systems. Ya no trabajo para ti, y no te debo nada. Julian se quedó completamente en silencio durante 5 segundos completos, absorbiendo la noticia. Apex, susurró. Te fuiste a nuestro competidor. La realidad siempre llega más rápido de lo que esperas, Julian, dije, repitiendo las mismas palabras exactas que le había dicho la noche anterior. Y, por cierto, 3 de las cuentas comerciales más grandes de Atlas acaban de cancelar oficialmente sus contratos debido a los retrasos en los puertos, transfiriendo toda su cartera de envíos a Apex. Que tengas un buen día.
Presioné el botón rojo y finalicé la llamada. 3 meses después de esa mañana, el polvo finalmente se asentó, dejando el equilibrio del poder corporativo completamente transformado. La única mañana de bloqueos portuarios le costó a Atlas más de $18 millones en sanciones directas, tasas de carga atrasadas, y acuerdos legales. Durante las siguientes 6 semanas, casi el 35% de las cuentas corporativas principales de Atlas, clientes que se habían quedado con la empresa únicamente debido a mi historial de cumplimiento, transfirieron su negocio directamente a Apex. Cuando la Junta lanzó una auditoría interna, la verdad salió a la luz. La auditoría expuso la incompetencia de Julian, su maltrato al personal, y su desesperado e ilegal intento de falsificar mi firma digital. Esta falsificación, que violaba la sección 470 del Código Penal de California, constituyó un claro incumplimiento del deber fiduciario. La Junta despojó a Julian de su cargo, degradándolo a un puesto de trabajo de oficina como coordinador regional junior en una pequeña y remota sucursal a miles de millas de distancia, prohibiéndole hablar alguna vez con la Junta. Hoy, me siento en mi espaciosa suite ejecutiva en Apex, mirando el horizonte de la ciudad donde los barcos de carga se mueven sin problemas. Mi nuevo puesto me paga casi el doble, pero el dinero es solo una pequeña parte de mi paz. Mi hija Lily está recibiendo el mejor tratamiento médico disponible, totalmente cubierto por mi paquete de atención ejecutiva, y su salud se ha estabilizado drásticamente. Mi madre Clara vive cómodamente en su residencia sin que yo tenga que preocuparme por el aumento de las tarifas mensuales. Mi nuevo equipo en Apex trata mis 21 años de experiencia como una base de conocimiento inestimable. Cuando camino por los pasillos aquí, la gente escucha. Recordando aquella tarde de martes en la sala de juntas de cristal, no siento amargura hacia Julian. Su arrogancia fue el mayor regalo que pudo haberme dado, obligándome a darme cuenta de mi verdadero valor. La verdadera competencia nunca necesita levantar la voz o depender de un apellido para probar su autoridad. La verdadera habilidad muestra su valor en el movimiento silencioso y sin interrupciones de las cosas que funcionan correctamente. Y a veces, la respuesta más poderosa que puedes dar a alguien que desprecia tu valor es simplemente dar un paso atrás, cruzar los brazos, y dejar que experimenten el verdadero y exacto costo de tu ausencia.